La Biblia Dios habla hoy 4 de agosto. Lo que Dios espera del hombre. Salmo de David. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive, jamás caerá. No hay mejor herencia. Poema de David. Salmo 16. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen. Los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios. Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor, porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente. Pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Oración pidiendo justicia. Oración de David. Salmo 17. Señor, escucha mi causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, pues no sale de labios mentirosos. Que venga de ti mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. Tú has penetrado mis pensamientos, de noche has venido a vigilarme, me has sometido a pruebas de fuego, y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. Como hacen los demás, me he alejado de caminos de violencia. De acuerdo con tus mandatos. He seguido firme en tus caminos, jamás me he apartado de ellos. Oh Dios, a ti mi voz elevo, porque tú me contestas. Préstame atención, escucha mis palabras. Dame una clara muestra de tu amor, tú, que salvas de sus enemigos a los que buscan protección en tu poder. Cuídame como a la niña de tus ojos, protégeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me rodean. Son engreídos, hablan con altanería. Han seguido de cerca mis pasos esperando el momento de echarme por tierra. Parecen leones, feroces leones que agazapados en su escondite esperan con ansias dar el zarpazo. Levántate, Señor, enfréntate con ellos. Hazles doblar las rodillas. Con tu espada, ponme a salvo del malvado. Con tu poder, Señor, líbrame de ellos, arrójalos de este mundo, que es su herencia en esta vida. Deja que ellos se llenen de riquezas, que sus hijos coman hasta que revienten, y que aún sobre para sus nietos. Pero yo, en verdad, quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Un canto de victoria. Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor, que entonó este canto cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Él dijo. Salmo 18. Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege. Mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. La muerte me enredó en sus lazos, sentí miedo ante el torrente destructor.
La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra, los montes se estremecieron hasta sus bases, fueron sacudidos por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo, y de su boca un fuego destructor, por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo, y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado, y voló deslizándose sobre las alas del viento. Tomó como escondite, como tienda de campaña, la densa oscuridad que lo rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia, brotaron de las nubes granizos y carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo, granizos y carbones encendidos. Lanzó sus rayos como flechas, y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto, las bases del mundo quedaron a la vista por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto, y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta. Pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable. Sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz, tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo, y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza, Dios protege a cuantos en él confían. ¿Quién es Dios, fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas, quien hace intachable mi conducta. Quien me da pies ligeros, como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas. Quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos. Ya no se levantaron. Cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí. Y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedían ayuda, y nadie los ayudó, llamaban al Señor, y no les contestó. Los deshice como a polvo que se lleva el viento. Los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde, me hiciste jefe de naciones. Y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen, gente extranjera me halaga. Gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. ¡Viva el Señor! Bendito sea mi protector. Sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido, siempre tratas con amor a David y a su descendencia. La gloria de Dios en la creación del maestro de coro. Salmo de David.
Salmo 19. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna. Su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Y éste sale como un novio de la habitación nupcial, y se alegra como un atleta al emprender su camino. Sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro, sin que nada pueda huir de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Exhortaciones a seguir el buen camino. Proverbios 4. Hijos, atiendan a los consejos de su padre, pongan atención, para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo, mi madre me amaba con ternura. Y mi padre me instruía de esta manera, grábate en la mente mis palabras, haz lo que te ordeno, y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala, y te enaltecerá, abrázala, y te honrará. Te obsequiará con la más bella guirnalda y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío, hazlas tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría, te haré andar por el buen camino, en el que no habrá estorbos a tu paso, en el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides, ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados, no sigas su mala conducta. Evita el pasar por su camino, apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro, ni siquiera saben contra qué tropiezan. Atiende a mis palabras, hijo mío, préstales atención. Jamás las pierdas de vista, grábatelas en la mente. Ellas dan vida y salud a todo el que las halla. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita el decir cosas falsas, apártate de la mentira. Mira siempre adelante, mira siempre de frente. Fíjate bien en donde pones los pies, y siempre pisarás terreno firme. No te desvíes de tu camino, evita el andar en malos pasos. Anunciadores de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4. Por eso no nos desanimamos, porque Dios, en su misericordia, nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen,
el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Confianza en medio de los sufrimientos. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados, nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe, y por eso hablé. De igual manera, nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias, para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Caída de Samaria y destierro de Israel. Segunda de Reyes capítulo 17. En el año 12 del reinado de Ahaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 9 años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y éste fue hecho su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él, y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria y los estableció en Jale, en la región del Jabe, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón, rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. Además, los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios, y construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades, lo mismo en las torres de vigilancia que en las ciudades fortificadas. También levantaron piedras sagradas y representaciones de Aserá en cada colina y bajo todo árbol frondoso, y conforme a las prácticas de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos, quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran los mandamientos y leyes de toda la enseñanza que Él había dado a sus antepasados por medio de sus siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios, despreciaron sus leyes, y la alianza que había hecho con sus antepasados, y los mandatos que les había dado. Además siguieron a dioses sin ningún valor, con lo que también ellos perdieron su valor, e imitaron a las naciones que había a su alrededor, cosa que les había prohibido el Señor.
Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron 2 becerros de bronce fundido y una representación de Aserá, y además adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. También hicieron quemar a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia, y no dejó más que a la tribu de Judá. Pero tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las prácticas que los de Israel habían establecido. Entonces el Señor rechazó a todos los descendientes de los israelitas y los humilló, entregándolos en manos de salteadores hasta arrojarlos de su presencia. Separó de la dinastía de David a Israel, y los de Israel hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo que los israelitas se apartaran del Señor y pecaran gravemente. Así los de Israel cometieron los mismos pecados que había cometido Jeroboam, y no los abandonaron. Finalmente el Señor apartó de su presencia a Israel, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos, y así los de Israel fueron llevados cautivos a Asiria, donde están hasta el día de hoy. Repoblación de Samaria. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá, Hamat y Sepharvaim, y la estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y vivieron en sus ciudades. Pero como esta gente no rendía culto al Señor, cuando comenzaron a establecerse el Señor les mandó leones, los cuales mataron a algunos de ellos. Fueron entonces a decirle al rey de Asiria: la gente que has llevado a las ciudades de Samaria para que se establezca allí, no conoce la religión del Dios de ese país, y por no conocerla, Él les ha mandado leones, que los están matando. Así pues, el rey de Asiria ordenó: envíen a alguno de los sacerdotes que trajeron cautivos, para que vaya a vivir allí y les enseñe la religión del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel, y les enseñó a rendir culto al Señor. Pero cada nación se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaba, y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron una representación de Sucot-Benot, los de Cuta, una de Nergal, y los de Hamat, una de Asimá. Los de Abá hicieron un Nibás y un Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, sus dioses. Además rendían culto al Señor, pero nombraron sacerdotes de entre ellos mismos para que prestaran servicio en los santuarios paganos. Así que, aunque rendían culto al Señor, seguían adorando a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados. Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni los adoren ni les sirvan ofreciéndoles sacrificios. Ríndanme culto a mí, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto, y adorarme y ofrecerme sacrificios. Además, cumplan fielmente las leyes y decretos, y la enseñanza y mandamientos que les he dado por escrito, y no rindan culto a otros dioses. No olviden la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron con sus prácticas anteriores, y, a la vez que rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus ídolos. Y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados, y hasta el día de hoy lo hacen así. Pleito de Dios contra Israel. Miqueas capítulo 6. Oigan ustedes ahora lo que dice el Señor: levántate y expon tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. Escuchen ustedes, montes y firmes cimientos de la tierra, el Señor va a entablar un juicio contra su pueblo, va a entablar un pleito contra Israel. Esto dice el Señor. Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Yo te saqué de Egipto, librándote de la esclavitud, yo envié a Moisés, a Aarón y María, para que te dirigieran. Pueblo mío,
recuerda ahora los planes de Balac, rey de Moab, y la respuesta que le dio Balaam, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Sittim a Gilgal, y reconoce las victorias del Señor. Lo que el Señor espera del hombre. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante él con becerros de 1 año, para ofrecérselos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor, si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Mensaje contra el fraude y la mentira. El Señor está llamando a la ciudad, y es sabio oírle con reverencia. Escuchen, pueblo y consejeros de la ciudad. En la casa del malvado hay riquezas mal habidas y esas medidas falsas que aborrezco. ¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos y engañadores todos sus habitantes. Por eso he comenzado a castigarte, a destruirte por causa de tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho, sino que seguirás sufriendo hambre, recogerás provisiones, pero no podrás salvar nada, y aun si algo salvas, haré que la guerra lo destruya. Sembrarás, pero no cosecharás, molerás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite, pisarás uvas, pero no beberás el vino. Porque has seguido los mandatos y las prácticas de Omri y de la familia de Ahab, y te has portado como ellos lo hicieron. Por eso yo haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl